y pensando en cómo Dios ha sido bueno con nosotros, cómo Dios ha provisto para nosotros. Y me gustaría hablar un poco en el contexto de nuestra comunidad hispana, de nuestra iglesia, del contexto en el cual estamos viviendo hoy, de nuestra realidad, y llevar las verdades bíblicas de lo que el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de los Efesios, a nosotros como iglesia hoy, como comunidad hispana, como emprendedores, como padres de familia, como madres de familia, como esposo, como esposa, y hablar un poco acerca de la gracia del Señor para nuestras vidas. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de la gracia de Dios? Y cómo esa gracia se manifiesta a nuestras vidas. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es irnos al original en el que fue escrito la palabra del Señor ahí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y según la palabra hebrea para gracia es la palabra gen, que significa gracia, favor, amabilidad, benevolencia, y es la palabra más común que se usaba en la Biblia, tanto en el hebreo como en el arameo. Y hay muchos ejemplos de esto y lo vemos mayormente donde dice la palabra del Señor en Génesis cuando Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En otras palabras, halló benevolencia, fue tomado en cuenta. También lo podemos ver como la palabra Hesed en la traducción y a menudo también se traduce como misericordia o misericordia fiel hacia una persona. Y también lo vemos en diferentes pasajes de la palabra del Señor en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Después fue usado también por Salomón en sus libros poéticos también para hablar de lo mismo sobre la gracia. También en el Antiguo Testamento se solía referir a un favor personal o otorgado por la autoridad, ya fuera por Dios, fuera por el rey o fuera por alguna persona en particular hacia otra persona. Por ejemplo, cuando alguien debía dinero y su deudor llegaba y le perdonaba aquella deuda por misericordia, se decía que había sido perdonado por gracia, porque allí había sido hallada benevolencia para con su propia vida. Y a través de la historia tenemos varios teólogos que registraron y hablaron acerca de la gracia de Dios, y hay dos que a mí me encantan muchísimo sus escritos, y de cómo ellos enfocaron la gracia del Señor y de cómo ellos enfocaron a la persona de Cristo en la historia. Y uno de estos autores es Tomás de Aquino, y en el 1270 Tomás de Aquino registró en alguno de sus escritos hablando de la gracia, y él decía que la gracia no es de la creación de la justicia, sino de la regeneración del hombre por la gracia de Dios para con él. Y es increíble saber que esa gracia de Dios en nuestra vida es la que nos permite ser regenerados en Cristo Jesús. ¿Qué significa regenerado? Significa que estamos siendo reconstruidos. Todo aquello que el pecado y el enemigo habían destruido en nuestras vidas, hoy en Cristo Jesús está siendo regenerado. Y eso va desde el área espiritual hasta el área física de salud y financiera. Porque antes de estar en Cristo, muchos de nosotros estábamos quebrados en nuestras emociones. Muchos de nosotros estábamos quebrados en nuestro matrimonio. Muchos de nosotros estábamos quebrados en nuestra economía. Pero cuando llegamos a Cristo, esa gracia, esa benevolencia comenzó a regenerar todas las áreas de nuestra vida. Y aún hoy nosotros estamos siendo regenerados en diferentes áreas de nuestra vida. Por eso siempre decimos que cuando alguien viene a la iglesia, no podemos esperar que la persona sea cambiada totalmente de un día para el otro, sino que es un proceso de regeneración. Es del día a día, y aún después de usted conocer al Señor por 5, 10 años, usted continúa en un proceso de regeneración. Desde el carácter, desde la manera de pensar, desde la manera en cómo usted se relaciona en sus relaciones interpersonales con su familia, con sus hijos, en el trabajo. En todo tiempo nosotros estamos experimentando la regeneración de nuestra vida por la gracia del Señor. Y esa regeneración debe ponerse de manifiesto también a la hora de nosotros amar a nuestro prójimo, como veíamos el domingo pasado. A la hora de expresar misericordia hacia otros que están pasando por situaciones desafortunadas, sea de la índole que sea, nosotros debemos de brindar la misma gracia que hemos recibido.
Y la palabra dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y va a toda nuestra área de vida, desde el área espiritual, recibimos misericordia de parte de Dios y tenemos que dar misericordia de parte nuestra también. En el área financiera recibimos misericordia de parte del Señor y también tenemos que dar misericordia por gracia. Otro de los teólogos que a mí me encanta muchísimo y que cambió la historia de la cristiandad es Martín Lutero. Y en el 1517 Martín Lutero escribió en una de sus frases más célebres acerca de la gracia del Señor, en un resumen de sus principios solo gratia en latín. Martín Lutero dijo, la gracia de Dios es en su esencia la única fuente de toda justicia. Y eso nos lleva a pensar, porque a veces creemos que como seres humanos, porque estamos haciendo las cosas bien, porque estamos viviendo una vida como cristianos, tenemos el derecho de juzgar en el cómo otros viven su vida, en el cómo otros toman decisiones, cuando nosotros no estamos en el zapato de esa persona, de esa familia. Y Martín Lutero dice que la única fuente de gracia y de toda justicia, la única fuente de toda justicia es la gracia del Señor, lo cual nos dice que nosotros tenemos que ser benevolentes, aunque otros estén tomando decisiones equivocadas, aunque otros estén pasando por situaciones difíciles, aún así nosotros tenemos que ser benevolentes, aunque eso que ellos están viviendo sea consecuencia de sus propias decisiones. Ninguno de nosotros está en una posición de santidad tan alta como para nosotros tener el derecho de ejercer o juzgar nuestro juicio o opinión personal sobre la situación de otra persona. Porque cada uno de nosotros en nuestras vidas particulares e individuales vivimos situaciones difíciles, lloramos en momentos de crisis donde nadie quizás puede entender lo que nosotros estamos pasando, pero Dios sí puede entender por lo que nosotros estamos pasando. Y la gracia del Señor, según Martín Lutero, debe crear en nosotros esa simpatía, como nosotros también recibimos la simpatía de Dios, porque la Biblia dice que tenemos un abogado delante de Dios que padeció las mismas dificultades que nosotros, que intercede por nosotros, que sintió hambre, que sintió sed, que fue juzgado, y ese abogado está sintiendo simpatía y abogando por usted y por mí por gracia. ¿Y quiénes somos nosotros para no brindar también a nuestro prójimo de esa gracia inigualable, fuente de toda justicia? Nosotros estamos llamados a ser personas que brindemos restauración para aquellos que están en un momento de crisis. La gracia nos lleva a cambiar nuestra filosofía de vida, nos lleva a dejar de vivir egoístamente en nuestro círculo íntimo y de amistades y de familia, y nos lleva a decir, vamos a poder ayudar a otros o debemos ayudar a otros. Porque una de las mayores dificultades que estamos viviendo en estos últimos tiempos es que la Biblia dice que el amor de muchos se iba a enfriar. Pero nosotros no podemos dejar que nuestro amor se enfríe porque nosotros hemos recibido la gracia del Señor. Yo no puedo concebir una persona que haya sido perdonado por gracia, que haya recibido misericordia de parte de Dios, que en su momento de crisis, de dolor más difícil, fue consolado, fue restaurado, fue levantado, que luego tenga la osadía de mirar por encima del hombro a una persona que esté pasando por la misma situación que él pasó y no se compadezca en su corazón por esa persona. Porque entonces simplemente nos estamos convirtiendo en recipientes vacíos e insípidos de la gracia que hemos recibido. ¿Cómo estamos viviendo esa gracia de Dios en nuestra vida? Extendiéndola hacia los demás que necesiten ser amados. Una de las observaciones que vemos del apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Efesios, y es importante entender esto porque la iglesia primitiva, principalmente en Jerusalén, estaban viviendo un evangelio más fuerte por la propia cultura judía. Y la Biblia dice que tenían todas las cosas en común, hablábamos el domingo pasado. Pero recuerden que la iglesia de los Efesios era una provincia del Imperio Romano, donde habían diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, donde habían diferentes estratos sociales.
Principalmente habían amos con esclavos, habían hombres de negocios con trabajadores dentro de la propia congregación. Y el apóstol Pablo llega y comienza aquí en la carta a los Efesios y le dice, recuerden que todo lo que nosotros tenemos es por gracia, aún la salvación. No tuvimos que hacer nada por ella. Y una de las cosas que a mí me gusta del apóstol Pablo es que él comienza con este recordatorio para derrumbar todos los conceptos que la sociedad pudiera haber impuesto sobre la mente de las personas. En otras palabras, si usted estaba en la iglesia de los Efesios y usted era dueño de una compañía de construcción, de una compañía de lo que fuera, y dentro de la propia iglesia usted tenía sus propios trabajadores, ya usted dentro de la iglesia no era el jefe de esos trabajadores, usted era uno más en Cristo por la gracia que había recibido. Si usted era amo y tenía esclavos y esos esclavos estaban en la iglesia también y eran miembros de la iglesia, dentro de la iglesia usted no era más el amo, sino que usted era uno igual que él por la gracia que había recibido. Y una de las cosas que más me gusta es que cuando estamos delante de la presencia del Señor, ni usted ni yo estamos separados por un estrato social, ni usted ni yo estamos separados por una posición social o cultura o estatus migratorio o ninguna otra cosa. Todos delante del Señor somos iguales porque todos hemos recibido la misma gracia. Y esa gracia tiene que llevarnos a nosotros a ser benevolentes con el prójimo. Y aún aunque la persona no sea parte de la comunidad como cristiano, no sea cristiano o no tenga los mismos pensamientos y principios que nosotros fuimos llamados también a brindar gracia para aquellos que no conocen al Señor. Porque es a través de esa gracia, es a través de ese testimonio que nosotros brindamos que la persona dice, hay algo diferente en el corazón de esta persona. Y piense en cuántos momentos usted sufrió rechazo. Piense en cuántos momentos usted fue menospreciado. Ya sea por color de piel, ya sea por cultura, ya sea por estatus, ya sea por lo que sea. Piense en cuántas veces usted fue rechazado. ¿Cómo se sintió en aquel momento? Pero hubo alguien que no nos rechazó. Hubo alguien que fue capaz de entregarse en una cruz, muriendo con la muerte más cruenta que podía haber en aquellos tiempos, el castigo más cruel que podía haber en aquellos tiempos, para crear aceptación por gracia para usted y para mí en el reino de los cielos. Como hoy nosotros somos capaces de negar esa misma gracia, de negar esa misma aceptación que Cristo nos dio a nosotros para con nuestro prójimo. Y como iglesia deberíamos comenzar a reflexionar, porque déjeme decirle algo. Yo creo que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos de esta humanidad. De hecho, si vamos a ver todas las profecías, el reloj profético acerca de Israel, todo el conflicto bélico que hay ahora mismo en Israel, sea por una situación o sea por la otra, sea por decisión del gobierno de ellos o por la otra, lo que sí sabemos y tenemos claro es que los últimos tiempos se están cumpliendo. Y cada día que pasa vemos que cada profecía va cumpliéndose aún más y nos va acercando más al momento clave de la segunda venida de Cristo por su iglesia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros durante este tiempo? Porque la Biblia dice que de cada palabra que salga de nuestra boca se nos va a pedir cuentas en el juicio final. ¿Y usted cree que si de cada palabra se nos va a pedir cuenta, no se nos va a pedir cuenta también de cuándo tratamos y cómo tratamos a nuestro prójimo? De cuándo compartimos, de cuándo fuimos amables, de cuándo fuimos hospederos, de cuándo fuimos aquella persona que puso su hombro para llorar, aquella persona que puso sus finanzas para pagar una cuenta de comida, aquella persona que puso su tiempo para amar. Yo creo que deberíamos hacer un stop en esta mañana y comenzar a chequear nuestra cuenta de banco en el cielo. ¿Cómo está tu cuenta y mi cuenta de banco en el cielo? La Biblia dice que debemos acumular tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, ni donde ladrones minan y hurtan. ¿Y cómo hacemos los tesoros en el cielo? ¿Cómo llenamos nuestra cuenta de banco en el cielo? Y la respuesta está en los mandamientos.
Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es nuestro prójimo? No necesariamente tiene que ser aquella persona que nos ama. No necesariamente tiene que ser aquella persona que está de acuerdo con nosotros en nuestra opinión política o social o económica. No necesariamente tiene que ser aquella persona que está en el mismo círculo íntimo de amigos. Nuestro prójimo es toda aquella persona que nos necesita, aunque no tenga la misma visión o cosmovisión de la vida que nosotros. Cuando usted sale y va al Walmart, cuando usted sale y va al mercado, la persona que está delante de la fila, delante de usted en la fila, ese es su prójimo. La persona que en el trabajo llega y te dice, mira, yo estoy buscando que me ayuden a hacer esto, o estoy buscando un contractor para hacer esto, hacer lo otro, ese es tu prójimo. Pastor, ¿y cómo muestro amor al prójimo? Sé honesto con lo que tú estás brindando. Hace unos días atrás estuvimos aquí en Charlotte, que se abrió una oficina de seguro se me fue el nombre de la compañía, Primerica. Y una de las cosas que Dios me puso en el corazón para hablar es que cada uno de nosotros, desde nuestra posición, ya sea en nuestra compañía, en nuestro trabajo, ya sea en la compañía para la que nosotros trabajemos, nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros como hijos de Dios. Pastor, ¿y cómo muestro amor a mi prójimo aún en los negocios? Sé honesto con lo que tú estás dando. ¿Estás dando un budget correcto? ¿Estás hablándole verdaderamente a la persona que está delante de ti con honestidad? ¿Que eso que tú estás brindando va a suplir la necesidad? ¿O simplemente lo estás haciendo para vender? ¿Dónde estamos poniendo nuestro dinero como iglesia? ¿Estamos invirtiendo en que más personas lleguen al Evangelio del Señor? ¿O estamos preocupados con algo fancy, algo bonito, algo lindo? ¿Dónde estamos poniendo nuestro tiempo? ¿Dónde estamos poniendo nuestra finanza? ¿Dónde estamos poniendo nuestra vida como familia? ¿Dónde estamos invirtiendo como familia, como iglesia? Y todo esto debe llevarnos a pensar, porque el concepto de la gracia va mucho más allá de nuestra concepción como humanos. Porque no podemos entender que estamos recibiendo algo gratis, que no tenemos que pagar, que no tenemos que esforzarnos para recibirlo. Eso no cabe en nuestra cabeza. Pero en la visión del reino de Dios, a Dios le plació en su corazón enviar a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por amor, por gracia, porque hallamos gracia delante de sus ojos. Y el miércoles compartíamos en el estudio bíblico y decíamos que Dios nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Dijo, mío eres tú. Yo te puse nombre, te escribí, di a Egipto por ti, di a Etiopía por ti, por causa de mi nombre, por amor. Dios nos conoce a nosotros en nuestro individual, en nuestro personal, en nuestros desafíos, por gracia. Dios me conoce a mí, Dios sabe lo que hay en mi corazón, Dios te conoce a ti que estás viendo en el internet, Dios conoce tu corazón, Dios conoce de lo que tú tienes necesidad, Dios conoce de qué es lo que pesa en tu corazón. Porque no pensemos, a veces pensamos que hablamos de Dios y tenemos el concepto de que Dios está allá en el cielo, Dios está lejos. Pero déjeme decirle, Dios se hace presente por gracia cada día en nuestra vida. Cuando nos levantamos, cuando vamos al trabajo, cuando emprendemos nuestro día a día, cuando preparamos los niños para la escuela, cuando hacemos nuestros quehaceres diarios, Dios está presente. Estuvo presente cuando lloramos, estuvo presente en nuestro momento más oscuro, estuvo presente cuando fuimos rechazados por gracia. Y hoy nos está llamando a nosotros como iglesia, como cristianos, como individuos, a esa misma gracia que hemos recibido, también darle a aquellos que están en necesidad. Pablo dijo, la gracia de Dios no es solo el perdón, es el poder e identidad de Cristo en nosotros. La gracia debe crear en nuestras vidas una identidad. Y yo le contaba el domingo pasado, le contaba del sacerdote allá en la parroquia en Sao Paulo, en Brasil, que conocimos, y de las obras sociales que hacía con las personas dependientes de químicos.
esa gracia que él desbordaba en su corazón sin esperar nada a cambio, porque aquellas personas no tenían nada que dar. O sea, aquellas personas eran personas de la calle, homeless, no tenían nada que dar, pero él tenía mucho que ofrecer por gracia. Y a veces usted no sabe, y a veces te dice, bueno, es que, pastor, es que lo que yo puedo hacer es muy pequeño. Una pequeña ayuda, 5 minutos de tu tiempo pueden hacer una gran diferencia en la vida de una persona. El apóstol Pablo le dijo a ellos que la gracia produce obras. Las buenas obras en nuestra vida no es una deuda que nosotros estamos pagando por haber recibido la gracia del Señor. Nosotros no hacemos nada porque estamos en deuda. Nosotros simplemente las obras que hacemos es una evidencia de una vida transformada por la gracia. Porque usted dice dentro de sí, Dios me cambió, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado tanto. Yo necesito brindar de todo eso que yo he recibido. Y las obras vienen a ser una manifestación espontánea de esa gracia que hemos recibido. En otro de los escritos de Tomás de Aquino, él decía, la gracia obra en el alma para moverla a la verdad y al bien. Sin ella no podemos cooperar para la salvación. En Cristo esa gracia se personifica y se ofrece plenamente. Y en nosotros se debe personificar también y debe ofrecerse plenamente a todas aquellas personas que están necesitadas. Quisiera que nosotros como iglesia, como personas, como cristianos, pudiéramos hacer una revisión de cuál está siendo nuestra fuente de motivación en nuestra vida. Nuestra fuente para levantarnos todos los días. Quizás deberíamos preguntarnos, en todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, ¿estoy buscando la aprobación de la gracia de Dios en mi vida? ¿Estoy buscando honrar esa gracia que he recibido? Una de las cosas que debemos recordar cada mañana cuando nos levantamos es, yo soy salvo por la gracia de Dios y no por mi desempeño humano. Porque déjenme decirle, nada de lo que nosotros pudiéramos hacer en nuestra vida nos haría merecedores de la gracia de Dios. Por eso, a la hora de nosotros brindar de la gracia del Señor, ayudar a otro, no debiéramos nosotros tener un estándar de que yo te ayudo si tú haces esto, o yo te ayudo si tú tienes esta afiliación igual que yo, o yo te ayudo si tú piensas igual que yo. No, yo voy a brindar de la gracia del Señor, de lo que Dios me ha dado, no importa la situación de la persona que esté delante de mí. Ancla tu identidad en la gracia del Señor Jesucristo. Que las personas te vean y digan, qué diferente es el trato de esta persona. ¿Cómo es posible que su jefe lo trate de esa manera y aún así consiga mantener la calma, aún así consiga ser amable, aún así consiga estar de pie, aún así consiga mantenerse caminando hacia adelante, solo porque sabemos que nuestra ancla y nuestra identidad está en la gracia de Cristo? Cuando se acercan las tormentas a nuestra vida, cuando se acercan los momentos difíciles a nuestra vida, ancla tu identidad en Cristo para que no seas movido por la tormenta. Fundamentate sobre esa gracia de parte del Señor. Ya se está acabando el año 2025. Y yo les digo honestamente, yo veo que este año se fue volando. Yo nunca había visto que un año se hubiera ido tan rápido. Y es parte también de lo que la Biblia dice, que en los últimos tiempos los días serían acortados por causa de los justos. Y el año que viene va a durar menos, usted va a ver. Y para el año próximo, ¿qué pasos de fe nosotros como individuos, como cristianos, como iglesia, vamos a dar para mostrar esa gracia de Dios en la vida de otras personas?
¿Qué vamos a planificar para poder mostrar esa gracia en acción para la vida de otras personas? Imagina un jardinero que cuida de un jardín años y años. No hay un solo día en el que el jardinero diga, hoy voy a ganarme el derecho a respirar. Hoy voy a ganarme el derecho a respirar. Simplemente cuida del jardín, lo poda, lo riega y confía en que el crecimiento es fruto de su cuidado constante. De igual manera, la gracia de Dios ya ha preparado el terreno de nuestra vida. No necesitamos trabajar para ganarnos su amor. No necesitamos trabajar para ganarnos el favor de Dios. Necesitamos trabajar desde su amor y desde su gracia. Porque nada de lo que hagamos nos va a hacer ganar esa gracia, sino que ya lo que hacemos es dentro de la gracia y el amor de Dios. Yo no sé si usted ha pensado en cuántos momentos usted ha recibido de esa gracia del Señor durante este 2025. Quizás fue en aquel momento cuando estabas atravesando por situaciones difíciles en el matrimonio. Quizás fue en aquellos momentos cuando estabas atravesando por situaciones difíciles en la economía, en la familia, en el trabajo. O quizás ahora por este momento difícil que estamos pasando como país. Pero por sobre todas las cosas, por sobre todas las crisis, por sobre todas las situaciones difíciles, por sobre todos los desafíos, todavía estamos recibiendo la gracia de Dios en nuestra vida. Y la mayor señal de esto es que usted y yo hoy podamos estar aquí sentados. Mientras muchos no tuvieron ese privilegio, ese placer, usted y yo hoy lo tenemos por gracia. Que la vida está llena de desafíos. Que quizás las cosas no salgan como nosotros esperábamos. No te preocupes, si estás vivo es porque todavía la gracia del Señor está sobre tu vida. Nadie dijo que en esta vida todo sería color de rosa después de tener al Señor. Nadie dijo que nuestra vida iba a estar resueltamente después que aceptáramos al Señor en nuestros corazones. Pero lo que sí dijo el Señor, yo voy a estar todos los días y hasta el fin del mundo. La gracia de Dios no te define por tu pasado. Y eso es una de las cosas maravillosas de la gracia del Señor. La gracia del Señor no se define o se administra por nuestro pasado. La gracia del Señor nos define por nuestra identidad en Cristo y nos empuja hacia un futuro de propósito y bendición. Porque no crean que solo recibimos la gracia y ahí estamos bien. No, la gracia nos empuja hacia un futuro de propósito y de bendición. Porque un hombre y una mujer que han recibido la gracia del Señor nunca más vuelven a ser las mismas personas. Sino que en su corazón es sembrado un deseo de seguir caminando hacia adelante, de que a pesar de las situaciones difíciles que la vida pueda poner, los obstáculos, hemos optado por vivir en propósito y en bendición. Y hace un tiempo atrás estaba hablando con una persona y, humanamente yo le decía, no, es que mira, esta crisis económica, estábamos hablando de la inflación y estaba hablándole de unas cuantas cosas de mi visión como economista. Yo le decía, mira, yo estoy viendo esto, estoy viendo lo otro, que la crisis económica. Y me dijo, ¿sabes qué, Daniel? Yo estoy bien. ¿Cómo así? Sí. Hay crisis, pero yo no estoy en crisis. Hay inflación, pero yo no estoy, no estoy pasando por inflación. Hay falta de trabajo, pero yo tengo trabajo. Hay esto, pero yo he decidido no formar parte de eso porque mi identidad está en Cristo Jesús y Él es el que está encargado de las demás cosas. Amén. Hermano, me dio una galleta con guante blanco. Le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Y me dijo, así me dijo, Daniel, decide no ser parte de los que sea que esté pasando. Decide no ser parte de eso. ¿Hay crisis? No, yo no estoy en crisis. Mi economía está en las manos del Señor. ¿Hay problemas? No, yo no estoy en problemas. Yo estoy bien, mi familia está bien, todo está bien porque mi identidad, mi economía, mi salud está en las manos del Señor.
No, porque imagínese, el médico va a dar el resultado y esto va a ser, el médico puede decir lo que el médico quiera, el médico va a tener una opinión profesional, pero la última palabra de mi vida, de mi situación, de mi enfermedad, de lo que sea que yo tengo, la tiene Dios. Y yo confío en el diagnóstico que los médicos pueden dar, pero también confío en que la última palabra la tiene el Señor. Y los médicos pueden decir una cosa, pero en la hora final y en el punto final, el Señor dice, no, aquí está todo bien, tú estás sano y tú vas a estar bien y todo va a estar bien. Deje de afanarse por las cosas en las cuales usted no tiene el control y comience a vivir su vida anclado de la gracia del Señor Jesucristo. La gracia de Dios no nos define por nuestro pasado, pero sí define nuestra identidad en Cristo y nos empuja, a pesar de las situaciones, hacia un futuro mejor en propósito y en bendición. Y en las palabras tanto de Martín Lutero como Tomás de Aquino decía, la gracia no es meramente un concepto, es la persona que te llama a vivir en la verdad de quién eres en Él. Cristo es la fuente, la sustentación y el fin de nuestras vidas.